Buenos días a todos. Soy Javier Martín Chico, director del Departamento Técnico del SEPLA. Muchos me conocéis. Primero de todo, os voy a pedir, por favor, porque somos ya 85 y sigue creciendo, por favor, que silenciéis todos los micrófonos, ¿vale? Y os voy a explicar un poquito, primero de todo, las guías de funcionamiento de Zoom, aunque muchos ya sois expertos en esto del teletrabajo y los webinars y demás. Pero bueno, como somos muchísimos, vamos a mantener los micrófonos apagados, excepto cuando vayamos a intervenir, ¿vale? Por alguna razón. Y os pediría, vamos a hacer una presentación a los ponentes, que ahora mismo os pasaré a presentar. Haremos una breve presentación, contaros un poco en qué estamos trabajando. Y luego ya abriremos un turno de preguntas, que tenemos dos maneras. O si queréis decir la palabra, pedís la palabra por el chat, ¿vale? Simplemente pues decís que queréis alguna pregunta. O si bien queréis mandarla por escrito, no hay ningún problema. Ponéis el destinatario, si es que tienen destinatario en particular, el destinatario de la pregunta y la pregunta en el chat, ¿vale? Y después las iremos entrando en cada una y contestando en la medida de lo posible dentro de lo que nos dé el tiempo. También os voy a presentar ahora mismo a los ponentes, que los tenemos ya aquí todos. Bueno, yo lo que decía, por mi parte, pues todos me conocéis: Javier Martín Chico, director del Departamento Técnico del SEPLA, comandante de 320 en Iberia. Y bueno, también he estado trabajando, soy el presidente del grupo de entrenamiento, licencias y operaciones de ECA, que bueno, pues estamos ahí representados en el grupo de trabajo también de ASA del retorno a la operación normal, en el cual pues estamos trabajando todos, como sabéis, duramente para intentar retomar el vuelo lo antes posible, ¿no? La puesta en marcha es lo que queremos, que se ponga en marcha la aviación lo antes posible. Tenemos, bueno, primero gracias a todos los que estéis asistiendo y por supuesto un agradecimiento especial a los ponentes, que ahora mismo lo vais a ver, pero vamos, todos están trabajando a tope en este retorno a la operación normal, y la verdad es que están con 200.000 reuniones, con lo cual os agradezco mucho a los ponentes que hayáis podido asistir a este webinar para informar a todos los pilotos que están entrando en el mismo, y que además estamos grabando para luego poderlo difundir a aquellos que no hayan podido asistir, ¿eh? Los ponentes que tenemos, pues primero es Javier Gándara, que es el presidente de ALA, el presidente de la Fundación de Asociación de Líneas Aéreas, que bueno, lo habéis visto en muchos medios de comunicación últimamente. Como estábamos diciendo antes de la preparación, la verdad es que estamos saliendo todos en los medios como nunca, ¿no? En cualquier tipo de medio. Luego, por otra parte, tenemos a Jesús Hélices, el cual también conocéis, comandante de 320, y es el Senior Manager de Estándares y Procedimientos de Iberia. Tenemos también a José María Ramírez Ciriza, por parte de AESA, viene por parte de la Coordinación Internacional de AESA, que nos van a contar un poco cómo la autoridad española está trabajando en los grupos de trabajo europeos, también en el retorno a la operación normal. Y luego, por último, tenemos también representado a la Dirección General de Aviación Civil, está aquí el subdirector general de Transporte Aéreo, que es David de Benito, Tuillo, y que también, pues bueno, pues nos va a contar un poco eso, cómo está trabajando, ¿vale? Cómo estamos trabajando todos en las diferentes áreas. Nos falta AENA, que habéis visto probablemente en el cartel que iba a estar, pero finalmente, pues a última hora de ayer, pues cayó el ponente y no tenemos por parte de AENA representación. Pero bueno, lo iremos supliendo en la medida de lo posible. Como os digo, el formato va a ser una presentación por parte de cada uno de los ponentes. Yo haré de moderador, y tenemos también, quería agradecer que tenemos también a María Fernández, que es la directora del Departamento de Comunicación de SEPLA, que está ayudando a organizarlo, y detrás de todo esto, igual que Nerea Cañas, que es la directora de Relaciones Institucionales, y que ha ayudado, lógicamente, a organizar este webinario y sucesivos. Porque, bueno, la idea es que hagamos, iremos siendo quizá más concretos, no tan general como este, sobre los diferentes temas que los pilotos pues necesitamos saber, de qué es lo que nos vamos a encontrar, qué medidas se van a tomar, cómo cambia la operación, qué nuevos protocolos, qué nuevos procedimientos y demás, ¿no? ¿Qué es lo que todos estamos trabajando? Ahora os lo iré contando. Todos estamos trabajando, pues lógicamente, en que tengamos un entorno seguro. Ya teníamos un entorno seguro a nivel operacional. Sabéis que siempre nos han considerado como un sector ultra seguro, y es verdad que para nosotros la seguridad, aunque siempre aprieta la economía, pero la seguridad, pues eso debe ser lo primero. Y ahora, lógicamente, pues tenemos que unir esta rama sanitaria, ¿no? El trabajar también en un entorno seguro
a nivel sanitario. Después de trabajar mucho, pues habéis visto que la semana pasada ha salido este protocolo o guía de gestión ¿cómo se llama? Guía de gestión de seguridad sanitaria a nivel de trabajadores y de pasajeros, de trabajadores aeronáuticos. Y bueno, en ella está plasmado más o menos pues todas las recomendaciones, todas las medidas, todos los protocolos que se deben ir instalando y que ahora iremos trabajando un poco sobre ellos. Yo creo que es un buen resultado, yo creo que ha salido una guía y un protocolo bastante práctico, creo que es bastante operacional y luego, lógicamente, ya pues cada compañía irá tomando a nivel informático, a nivel, no sé, se va reinventando para llevar a cabo y cumplir este protocolo. Todos habéis visto que tenemos una labor bastante importante y tenemos una responsabilidad, todos los pilotos y todos los actores en el transporte aéreo, de generar confianza de nuevo en nuestros pasajeros. Nuestros pasajeros pues tienen miedo, es una situación diferente y creo que una de las cosas, uno de los mensajes que debemos de llevar a todos nuestros, incluso en nuestro entorno familiar, en todos los entornos en los que estemos, es pues generar la tranquilidad que realmente sabemos que hay, porque todos sabemos que estamos volando en un entorno seguro. Y nada, si os parece, vamos a empezar a hablar un poco de estas medidas, iniciativas, y me gustaría empezar con Javier Gándara, que es como os he dicho antes, es el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de ALA, y que nos contara, Javier, pues un poco cómo lo ves tú el sector. Adelante. Muy bien, pues buenos días, muchas gracias Javier por la introducción, muchas gracias a SEPLA por contar con la Asociación de Líneas Aéreas, ¿no? Pues un poco por introducir brevemente, en ALA estamos cerca de 80 compañías aéreas, de hecho 9 de las 10 compañías aéreas de más tráfico aéreo en España son miembros de ALA y entonces hay tanto compañías nacionales como internacionales, de los distintos modelos de negocio, aerolíneas de red, de bajo coste, regionales, cargueras. Eso nos da una visión bastante transversal, digamos, desde el punto de vista precisamente de las compañías aéreas, ¿no? Y es un poco lo que ahora brevemente, en 5 minutos, pues me gustaría introducir y luego ya dar lugar al debate, ¿no? Pero bueno, lo primero, nosotros realmente, como estamos viendo esta situación, la estructuramos en 3 fases, ¿no? La primera fase, que es en la que estamos, es la fase de supervivencia, ¿no? Y de hecho, desde que empezó la pandemia, pues prácticamente todas las compañías estamos en modo supervivencia, ¿no? Aquí en España llevamos desde mediados de marzo sin volar apenas nada, probablemente hasta finales de junio, principios de julio no se empezará a volar y cuando se empiece a volar, luego hablaremos de esa fase, será una parte ¿no? Pequeña todavía de la capacidad que antes estaba planificada y precisamente esta situación pues es muy complicada para las compañías porque estamos en una situación de 0 ingresos y sin embargo haciendo frente a una parte importante de nuestros gastos. Por eso ahora mismo el enfoque ha sido fundamentalmente ver la forma de conseguir liquidez adicional. Y ahí, bueno, como sabéis todos ya, de una forma u otra, gran parte de las compañías aéreas han ido teniendo acceso a una serie de créditos, ¿no? Pero que en la mayor parte de los casos, no en todos, han sido créditos que habrá que devolver en el futuro, ¿no? Y esos créditos, además, a un tipo de interés de mercado, ¿no? Entonces habrá que devolver el principal y los intereses cuando toque. Pero de momento sí que parece que una gran parte de las compañías aéreas, algunas se han quedado por el camino, desafortunadamente, Flybe fue la primera, pero sí que parece que es razonable pensar que ahora mismo esta fase de supervivencia pues ya se ha pasado y pues la inmensa mayoría de las compañías aéreas van a sobrevivir. La siguiente fase, vamos a empezar dentro de muy poco, es la fase del desescalado, ¿no? por llamarle de alguna manera. Y eso, como dije antes, pues es probable que sea finales de junio, principios de julio. ¿Por qué esas fechas? Pues básicamente porque, por un lado, hasta finales de junio es probable que no se permitan los movimientos interprovinciales y, de hecho, la cuarentena que tenemos ahora mismo, ha dicho el gobierno que hasta el 1 de julio va a estar en vigor, con lo cual las distintas compañías aéreas que nunca han dejado de volar, hay que tener en cuenta que ahora mismo, aunque ha caído un 95%, pues la oferta de tráfico aéreo en España, pero ese 5% que ha quedado es esencial, ¿no? Y ha prestado, vamos, un servicio esencial a la sociedad y muchos de esos vuelos han estado operados por gente que estáis ahora mismo escuchando y lo sabéis
pues mejor que yo, son vuelos de repatriación, son vuelos cargueros para traer material sanitario y material esencial, son vuelos para dar conectividad esencial, sobre todo a los territorios extrapeninsulares y en general entonces, incluso en estas fechas, el transporte aéreo y las compañías aéreas y todos los que nos dedicamos a esto hemos seguido dando un servicio a la sociedad. Entonces, en la fase de desescalado, lo fundamental va a ser precisamente el que las distintas cuestiones adicionales, ¿no?, y distintas medidas de mitigación adicional que haya que implementar, que se implementen adecuadamente y que se hagan saber a los ciudadanos y a los consumidores para precisamente pues, generar esa confianza a la que tú hacías referencia, Javier, que a mí me parece que es fundamental, ¿no? Entonces, habéis visto también cómo en los medios, ¿no?, y este fin de semana fue la última vez, un caso pues un positivo de COVID-19, entonces tuvo que aislarlo a bordo y luego hubo que activar el protocolo. Entonces yo pienso precisamente que es fundamental el que la gente sepa, primero, una serie de cosas que ya estaban ahí, como es el tema de los filtros de circulación, a la que como hay en el panel, pues gente que sabe bastante más que eso, le dejaré a ellos que hablen de eso, pero desde luego es importante que la gente de a pie, el ciudadano de a pie, sepa de todas esas cosas que ya estaban antes y luego las medidas adicionales, ¿no?, que desde la Agencia Europea de Seguridad Aeronáutica, EASA, se han propuesto. Y yo creo que es importante recordar también que esas medidas no son solamente de EASA, sino que es conjuntamente, como tú decías, Javier, con el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, o sea, la autoridad sanitaria también, ¿no? Entonces, pues eso es fundamental porque pues, la gente tiende a pensar que un avión viene a ser algo así como un vagón de metro con alas, ¿no? Y realmente es algo bastante más sofisticado y yo creo que es importante que la gente lo sepa, ¿no? Pero bueno, además de esas medidas que ya están las medidas adicionales a implementar, que hoy hablaremos a lo largo de este webinar, ¿no? Y luego la tercera fase, que es la fase de recuperación como tal, pues bueno, empezará a partir de julio sobre todo. Este verano lo más razonable es pensar que va a ser sobre todo tráfico doméstico el que opera, aunque también ya distintas compañías han empezado a poner programaciones, ¿no?, de tráfico sobre todo intraeuropeo y el de larga distancia tardará algo más en recuperarse. Pero bueno, sí que este verano por distintas compañías aéreas ya están hablando de tener una capacidad, una oferta pues entre un 30, un 40, un 50% a lo más de la que hubiesen tenido en condiciones normales. O sea que nos espera una época, digamos, que no sabemos cómo de larga va a ser, entre otras cosas porque también depende bastante de cosas, por ejemplo, de cuándo se encuentre un tratamiento o cuándo se encuentre una vacuna. Algunas predicciones hablan que al menos en 2-3 años no se va a recuperar los niveles de demanda de antes del COVID-19, pero en cualquier caso lo importante precisamente es los que estamos en la industria, ver cómo podemos hacer que se genere esa confianza de forma que esa recuperación sea lo menos lenta posible o lo más rápida posible. Y eso entonces tiene un componente fundamental que es generar confianza. Ahora mismo la gente ya no es que no tenga confianza de volar, sino que no tiene confianza de salir de su domicilio y hacer cosas que hacía antes. Entonces, claro, la aviación comercial tiene pues eso, un registro precisamente de gestionar la seguridad operacional, ¿no?, y de mitigar riesgos en lo que se refiere a la seguridad operacional. Y ahora es fundamental que la gente sepa que en lo que se refiere también a lo que ahora ya se denomina bioseguridad, porque es el mismo enfoque de precisamente poner una serie de capas para minimizar el riesgo y de esa forma entonces que la gente vuelva a tener confianza de que una vez que se decida a viajar va a poder volar con las mismas garantías de seguridad y sobre todo que la probabilidad de que se produzca un contagio a bordo va a ser bastante menor de la que se produzca en muchas cosas que la gente ya está haciendo en su vida cotidiana, ¿no? Yo creo que otra de las cosas que decía EASA y el ECDC en ese informe es que hasta la fecha todavía no se conoce ni un solo caso de contagio de COVID-19 a bordo de una aeronave, ¿no? Entonces yo creo que es importante que la gente lo sepa. Entonces toda la labor didáctica, divulgativa que podamos hacer, los que dediquemos a esto, es poca para que la gente lo pueda volver a saber. Y entonces, por último, con esto ya pues cierro, doy paso a mis colegas de panel. A mí me parece que hay una cosa fundamental y es una ventaja que tenemos, ¿no? Es que viajar, que es lo que la aviación permite, es algo que la gente quería hacer antes y es algo que va a seguir queriendo hacer, ¿no? Y eso es algo bueno, ¿no? Entonces yo creo que los que nos dedicamos a esto tenemos que estar orgullosos, desde luego, de que aportamos pues, un servicio a la sociedad que es permitirle a muchísima gente, millones de personas, hacer cosas que quieren hacer, como es irse de vacaciones, como es ver y tener cerca a sus familiares y amigos, hacer negocios, etcétera, etcétera. Y entonces, el reto que todos tenemos por delante es ver
cómo nos podemos asegurar que la gente lo puede seguir haciendo y sobre todo además también, y este es el elemento fundamental, cómo lo puede seguir haciendo de una forma asequible. En el pasado, ¿no? Volar era un lujo al alcance de muy pocos. De un tiempo a esta parte hemos conseguido entre todos democratizar el transporte aéreo y el reto que tenemos es que esto siga siendo así. Yo creo que hemos pasado por fases, quizás, digamos, no con un impacto tan grande. El 11S, por ejemplo, pues fue uno de los grandes shocks, el volcán fue otro. La gran diferencia, por ejemplo, en el caso del volcán es que la certidumbre que había es que cuando se pudiese volver a volar, la gente iba a volver a volar exactamente igual que antes. Eso es lo que ahora nos falta. Pero, por ejemplo, en el caso del 11S se pusieron una serie de medidas, ¿no?, de seguridad física, en este caso, de security adicionales, que alguna gente pensaba que era el final del transporte aéreo, era el final de la asequibilidad. Al final, la capacidad de innovación del sector, de resiliencia, pues ha permitido ya incorporar todos esos procesos, de forma que hoy en día el tema de los líquidos, el tema de la seguridad a bordo y en el aeropuerto está completamente integrado y la gente pues puede, la inmensa mayoría de ellas, seguir volando. Pues bueno, el reto que tenemos es que esto a futuro pues siga siendo así, ante una situación sin ningún tipo de precedentes en cuanto a la magnitud y en cuanto al alcance, pero desde luego lo que sí tenemos, ¿no?, pues todos, es la gran pasión que todos tenemos por hacer que la gente pueda seguir disfrutando de esas cosas maravillosas que el volar y el viajar le permite. Y es un poco para encuadrar más o menos la actuación, lo que quería empezar diciendo. Muchas gracias. Está bien, pues muchas gracias a ti por tu participación. Estoy de acuerdo con uno de los mensajes que a mí me llamó gratamente, me llamó la sorpresa, me hizo al leerlo decir, joder, pues esto es lo que hay que transmitir a la gente. Es la frase que pone en la guía que está realizada también efectivamente con el Centro Europeo de Prevención y Análisis de Enfermedades, ¿no?, que no hay constatado ningún contagio a bordo, efectivamente. Ahora veremos, esperemos que en este último caso de la irresponsabilidad del pasajero en el vuelo a Lanzarote que hemos tenido hace unos días, pues podamos seguir diciendo, pero efectivamente ha habido casos. A mí, cuando hay veces que me preguntan en los medios, no, pero ¿y no se han contagiado? Digo, no, ha habido casos de que hemos llevado pasajeros enfermos y no ha habido contagios a día de hoy, no hay constatado. Bueno, yo creo que eso es un mensaje importante. Y nada, con esto voy a pasar la palabra a Jesús Hélices, el Senior Manager de Estándares y Procedimientos de la Dirección de Operaciones de Iberia, porque bueno, también es importante, estamos hablando de los pasajeros, pero también es importante, y aquí el foro que estamos haciendo a través de SEPLA, pues prácticamente todos afiliados a SEPLA. Jesús, también a nivel de los pilotos, yo creo que es importante pues que les contemos un poco si vamos seguros y demás, ¿no?, en vuelo, y qué es lo que estamos haciendo para tener esta seguridad. Te doy la palabra, Javi, Jesús. muchas gracias. Indudablemente, yo creo que uno de los principales actores de conseguir que de nuevo tengan confianza en los vuelos los pasajeros somos las tripulaciones. No solamente los pilotos, todas las tripulaciones a bordo del avión. El pasajero, al final, su experiencia de viaje la mide no en términos aeroportuarios, también, pero no tanto. La mide en cómo se ha sentido a bordo del avión, qué ha visto, qué ha vivido, y cuando se va, de lo que se acuerda es del avión, no se acuerda del aeropuerto. Entonces, los primeros que tenemos que estar convencidos de la bondad de la máquina que estamos trabajando para protegernos somos nosotros. Si nosotros no tenemos confianza, no la podemos transmitir. Y creo que de verdad, con la más absoluta sinceridad, estoy convencido de que los aviones son un medio de transporte seguro. Mucho más seguro estar a bordo de un avión que estar en un restaurante. Es mucho más seguro en términos de protección frente a la propagación del virus estar sentado en el asiento contiguo de otro pasajero con la mascarilla puesta y siguiendo los protocolos de higiene de las manos y la cortesía respiratoria de taparse la nariz y la boca cuando uno tenga que toser o estornudar, incluso por encima de la mascarilla, que estar en una playa, que estar en cualquier sitio de lo que estamos acostumbrados a ir a tomar una caña en una terraza. Allí las posibilidades de contagio son muy superiores a las del avión. Porque básicamente el avión lo que hace es retirar cada 2 a 3 minutos todo el aire de cabina, se lleva todo lo que queda a bordo. Y lo que vuelve a entrar en cabina es estéril, lo que hemos comentado ya muchas veces. ¿Por qué es estéril? Pues porque el aire que entra en cabina, como bien sabéis, o bien ha pasado un salto técnico importante al pasar por los sangrados de los motores,
o bien atravesado filtros como mínimo, y digo como mínimo, EPA. Un filtro EPA captura el 99,99% de los virus y, por supuesto, de cualquier partícula que haya podido salir excretada en el proceso respiratorio de las personas. Pero muchos de nuestros aviones, además, están equipados con elementos que sanitizan el aire química y fotolíticamente. Y entonces ya la seguridad es prácticamente absoluta. Nunca existe un 100%, no nos engañemos, eso no existe en ninguna parte. Pero estamos hablando del 99,997%. Es decir, la carga vírica del aire que vuelve a cabina es prácticamente inexistente. Todo el mundo puede decir, vale, de acuerdo, de esa manera estamos limitando de una manera muy significativa el principal medio de contacto, que es el aire. Pero sí que está pidiendo la posibilidad de que toquemos una superficie en la que haya caído un virus. Bueno, a día de hoy, como todos sabéis, estamos desinfectando los aviones después de su uso. Y eso limita, ya de por sí, una de las fuentes posibles de contagio. En segundo lugar, estamos intentando convencer a nuestros pasajeros de que utilicen una buena higiene de manos. ¿Por qué? Porque si tocamos algo, pero después no nos llevamos esa mano a la cara, no hay problema. La piel es una buena barrera de protección frente al virus. Distinto es que esa mano, que hubiera podido tocar un virus, se la llevemos a una zona donde haya mucosas, la nariz, la boca, los ojos, ¿vale? Pero si antes de comer, antes de beber, higienizamos las manos con o bien gel hidroalcohólico o nos lavamos preferiblemente las manos, mejor lavarse con jabón que utilizar gel hidroalcohólico, esa segunda fuente de contagio también está muy controlada. Todo eso lo vamos a empezar a ver a bordo de los aviones. Estamos intentando que este mensaje llegue a los pasajeros y para eso incluimos locuciones o vídeos. Fundamentalmente es preferible hacerlo de esa manera a introducir papel a bordo del avión que les cuenten todas estas cosas a los pasajeros. ¿Por qué el papel es preferible evitarlo? Pues porque para utilizar el papel evidentemente hay que tocarlo, hay que cogerlo y hay que aproximárselo para leerlo. Y de esa manera estamos multiplicando el contacto con superficies que pudieran tener rastros de virus porque el pasajero anterior lo haya tocado o haya estornudado cerca de él. Hay que tener en mente que las superficies plásticas, como por ejemplo sería un papel que plastifiquemos a bordo para que permanezca X vuelos, o los metacrilatos, los aluminios, son lo que más retiene el virus. El virus puede persistir en estas superficies hasta 72 horas. De ahí que, por ejemplo, el hecho de decir pongamos mamparas a bordo de los aviones es contraproducente. No solamente no ayuda en situaciones de emergencia, que sería una barrera adicional, eso generaría muchísimos problemas, sino que el solo hecho de tener que manipularlas para instalarlas y quitarlas nos hace tener que andar tocando superficies que de otra manera no tendríamos que tocar. Es decir, en lugar de ayudarnos, estaría aumentando las posibilidades de contagio. Por eso hay que tener confianza en la jaulilla que genera el sistema de circulación del aire, confianza en que intentemos que los pasajeros se mantengan sentados el mayor tiempo posible, que no toquen lo que no deban, que hagan la higiene de manos, que tengan un servicio de catering basado en productos empaquetados para que haya una mínima interacción con nuestros TCPs. Incluso las bebidas se den en botes, en botellas, no se sirvan en vasos que sean reutilizables. A día de hoy, la sostenibilidad es un elemento que tenemos que seguir trabajando, pero en este momento, cuando tenemos que utilizar, por razones sanitarias importantes, más elementos consumibles, lo que tenemos que trabajar es en el reciclaje de todos estos elementos, hasta que llegue un día en que, porque exista una vacuna, podamos volver de nuevo a hacer un uso de productos que no sean de un solo uso. Otro elemento importante, aparte de la parte técnica y de lo que le pedimos a los pasajeros que hagamos, es, como os decía al principio, ¿vale?, el generar confianza desde nuestra posición. A los pasajeros lo que más confianza les da es el speech que les pueda dar el comandante, el speech que les pueda dar el sobrecargo. En Iberia estamos introduciendo speeches que están dedicados no solamente a instruir a los pasajeros para que se comporten de la manera más segura, sino que además les contamos
¿por qué pueden estar tranquilos a bordo del avión? Es quizá un speech más largo de lo habitual, que pudiéramos pensar que es intrusivo, pero está destinado a generar confianza en este momento que es cuando más necesidad hay. Evidentemente, igual que el resto de medidas que estamos poniendo en marcha para aumentar la seguridad a bordo, como pueden ser los distanciamientos en los pasillos, los distanciamientos durante el embarque, durante el desembarque, pedir que la gente sea paciente. Pues este tipo de speeches que están destinados a generar confianza y que pueden ser relativamente largos, se pueden ir relajando con el tiempo conforme el mensaje haya ido calando y sepamos que la reacción de los pasajeros es de mayor tranquilidad. Otro elemento muy importante para la contención, digamos, en este momento es el propio pasajero. Tenemos que tener en mente que el pasajero está estresado, tiene miedo en muchas ocasiones y, por tanto, está más irascible de lo habitual. Se encuentra en un entorno en el que él entiende es hostil. Si nos parece hostil salir de casa, a veces salimos con la sensación de que estamos haciendo algo malo porque solamente hemos salido a la calle. Imaginaos tener que meterse dentro de un espacio confinado, pequeñito, durante ciertas horas. Su sensación es dura. Entonces, tenemos que ser pacientes con ellos y rogarles que sean pacientes con los demás pasajeros. Es muy importante apelar a su civismo, apelar al respeto mutuo y pedirles que sean pacientes, que entiendan que están en un entorno seguro, pero que tienen que dar espacio a los demás y recibirlo de su parte. Es decir, que no nos atropellemos, que no tengamos prisa por salir el primero o por colocar rápidamente mis bultos o bien bajo el asiento o bien encima del overhead bin, lo que les corresponda, ¿vale? Confianza y respeto. De esta manera, junto con la implementación de las medidas que ha publicado EASA, que son un compendio enorme, muy bien trabajado y que, como todos sabéis, está vivo, se irá adaptando al conocimiento que tengamos tanto de la capacidad técnica como del comportamiento del virus, irán modificándose. Nosotros iremos introduciendo todas las variaciones que sean necesarias. Esto, junto con un comportamiento razonable de las personas, harán que salgamos adelante. Y por eso os animo, de verdad, todos, pongamos nuestro granito de arena. Intentemos proporcionar ese mensaje de tranquilidad, de seguridad a bordo del avión, porque somos los primeros a los que el pasajero va a escuchar, el TCP y el piloto. Primero hablarán, lógicamente, los sobrecargos, que durante el proceso de embarque estarán interactuando directamente con los pasajeros, pero después, en cuanto el piloto pueda, debería dar un mensaje de tranquilidad, hablarles, relajarles, ¿vale? Y conseguir que se encuentren cómodos. Es la única manera como, de verdad, si los pasajeros se sienten cómodos en su experiencia de viaje, lo comunicarán a los siguientes y la demanda se recuperará. Lo peor que nos puede ocurrir ahora mismo es que la gente tenga miedo. Es nuestro peor enemigo y eso nos puede hacer mucho daño. Si luego durante el turno de preguntas queréis que os extienda alguno más en aspectos técnicos de cómo funcionan los filtrados, cualquier cosa, estoy aquí, ¿vale? Muchas gracias a todos. Gracias, Javi. Muchas gracias, Jesús. Efectivamente, hay una cosa con la que hay que quedarse, que es que el protocolo está muy bien. Yo efectivamente estoy de acuerdo, creo que lo hemos trabajado desde todas las áreas y creo que está muy bien, pero es una cosa viva y cambiante. Cuando te preguntan, ¿no? Pero esto ya va a ser la norma para... No, esto va a ir modificándose, pues si no semana a semana, pues igual cada quincena, porque según veamos cómo avanza todo esto, pues a ver que ir cambiando. Y evidentemente me quedo con lo que ha dicho Jesús, que es súper importante que generemos confianza nosotros desde el avión. Te pregunta la gente, tú también vas ahí. ¿Usted se siente seguro de ir ahí en la cabina y demás? Pues claro que nos sentimos seguros. Pues, pero eso no solo sentirlo, sino tenemos que ser capaces de comunicarlo a nuestros pasajeros. Y tenemos que ser capaces de que se vayan de ese vuelo diciendo, oye, pues la verdad es que volar sigue siendo seguro y aunque esté metido en un tubo, en una sensación extraña y demás, pues he tenido un vuelo en el que me he sentido seguro. Pues ese boca a boca, lo que dices tú, Jesús, es una parte fundamental para volver a generar esa confianza. Pues muchas gracias, Jesús, y vamos a pasar con nuestro siguiente ponente, José María Ramírez Ciriza, coordinador internacional de AESA. Adelante, José María. Buenos días a todos y todas. Estas han sido unas semanas de una actividad muy intensa, en particular
a nivel europeo y con la Agencia Europea de Seguridad Aérea y las autoridades de los Estados miembros trabajando en conjunto para sacar adelante las cosas. En una primera fase, cuando se produjo el parón general, pues para tomar las medidas necesarias para mantener el sistema en marcha. Como ha dicho Javier, se estaban desarrollando una serie de vuelos esenciales que eran fundamentales, en particular en cuanto al suministro de productos sanitarios, y pues había que tomar una serie de medidas para que la situación de confinamiento general no alterase la marcha del sistema. Y en particular en las últimas semanas también la actividad ha vuelto a ser extremadamente intensa a la hora de adoptar las medidas adecuadas para la desescalada. EASA ha puesto en marcha un grupo, se llama una task force, con gente de los Estados miembros y la industria para tener un foro donde poder coordinar las medidas de manera ágil y rápida, reportando a en particular al órgano asesor de Estados miembros y al órgano asesor de las partes del sector, que son los que funcionan, digamos, en las actividades de rutina, pero con una capacidad de reacción rápida al ser un foro más reducido para poder ir planteando temas. En esa task force está representada la industria por medio de IATA, de Airlines for Europe, de la Asociación de Fabricantes, la Asociación de los Aeropuertos, y también está la ECA, Eurocockpit Association, y la ETF, la unión de otros sindicatos de trabajadores. Estamos algunos Estados miembros, Austria, Francia, Polonia, Finlandia, Alemania y España, por medio de David y yo mismo, y está la Comisión Europea y, por supuesto, la propia EASA. Entonces, en este proyecto de Return to Normal Operation, RNO, se ha establecido 4 líneas de trabajo, las 2 primeras orientadas a identificar y resolver los problemas de la industria europea para el retorno a la operación normal. La primera centrada en las operaciones comerciales y la segunda en diseño y producción. La tercera en dar apoyo a las autoridades nacionales competentes para la recuperación. La cuarta, que es, digamos, la que más está relacionada con lo que estamos hablando aquí hoy, que es facilitar la eliminación de las restricciones a los viajes aéreos mediante la aplicación de medidas específicas para la aviación, centradas en la prevención de la propagación del virus. Y la última es la de recuperación de la aviación general. Dentro de esa línea de trabajo 4, pues está este documento que se ha publicado recientemente, que ya lo han mencionado algunos de los que han intervenido anteriormente, que es el documento de guidelines o directrices conjuntas de EASA y el Centro Europeo para la Prevención de la Difusión de Enfermedades Infecciosas, el ECDC,
que es, yo creo, un compendio equilibrado de medidas para dar la seguridad a los pasajeros y también a las tripulaciones, al personal tanto de las compañías aéreas como de aeropuertos, respecto a la contención y a la no propagación del virus en los transportes aéreos. Además de la publicación de este documento, y como medida adicional, EASA ha establecido lo que llama un charter, una carta de compromiso de la industria aeronáutica. Se trata de fomentar que compañías aéreas y aeropuertos se adhieran formalmente a este charter, a este compromiso, de manera que se comprometan a aplicar todas las recomendaciones que figuran en el documento, en las directrices, y a su vez puedan trabajar conjuntamente con EASA a la hora de detectar y proponer oportunidades de mejora en este documento en función de la experiencia que se vaya adquiriendo durante su aplicación, en el sentido pues, que se pueda ver que para respecto a determinadas medidas puedan aparecer o puedan detectarse alternativas mejores o más eficaces. Se trata de establecer un programa de mejora continua del documento y de contribuir también con lo que se llama mejores prácticas. Es decir, cada uno puede comentar cómo está implementando las medidas, y EASA, teniendo esa visión común, pues proponer a todos determinadas maneras de aplicarlo que puedan parecer o resultar como más adecuadas o más eficientes. Y además, pues EASA pretende hacer pública las adhesiones que vaya a haber a ese documento, de manera que pues, el público que vaya a viajar tenga una información clara de las compañías que están adhiriéndose 100% al documento. Y, por otro lado, también nos asocia a las autoridades nacionales de los Estados miembros de esas compañías y aeropuertos, con una función de verificación de que efectivamente pues, esas directrices, esas guías se están siguiendo para cerrar el círculo de alguna manera. Entonces, este sistema irá evolucionando, como decía alguno de los compañeros que me han precedido, en función pues, de lo que se vaya viendo de la experiencia en su aplicación y del nuevo conocimiento que se pueda ir ganando en este terreno respecto al comportamiento de la pandemia, al comportamiento del virus. Nada más. Gracias, José María. Perfecto, sí, creo que está muy bien explicado cómo se está haciendo el trabajo coordinado entre todos y bueno, y que veremos un poco cómo hay un seguimiento ahora, ¿no?, por parte de ASA y por parte de AESA, de nuestra autoridad, sobre cómo se va implementando, ¿no?, implantando todas estas medidas, igual que las medidas a nivel de aeroportuario. Vamos a pasar con nuestro siguiente ponente, David de Benito, el subdirector general del transporte aéreo de la Dirección General de Aviación Civil. Y sí me gustaría también agradecerles ahora que estamos aquí, a tanto a ESA como a la Dirección General de Aviación Civil,
que con SEPLA pues estamos manteniendo reuniones periódicas, semanales prácticamente, de trabajo para entrar un poco en todas estas áreas y demás a nivel nacional y bueno, y poder ir trabajando todos en conjunto para poder instaurar las medidas de la mejor manera posible, ¿no? A nivel de todos los que estamos en la operación. Pues nada, David, cuando quieras. Muchas gracias, Javier. Bueno, lo primero, buenos días a todos. Dar las gracias al SEPLA por darme la oportunidad, a Nerea especialmente, que es la que contactó conmigo, a ti, Javier, por invitarme y por permitirnos pues, dar un poco la visión que tenemos desde la Dirección General y también un poco explicar un poquito el trabajo que estamos desarrollando. Para los que no lo sepan, pues bueno, la Dirección General es, digamos, el órgano regulador. Estaba Chema, que habla desde el órgano supervisor, que es la agencia. Nosotros somos el regulador y nosotros básicamente pues lo que hemos estado haciendo durante todo lo que es esta crisis, o buena parte de lo que hemos hecho es la creación, ayudar o incluso impulsar la creación de parte de la norma. Ha habido muchísimas normas, ha sido muy, muy profuso, se han creado muchísimas órdenes ministeriales y bueno, algunas de ellas pues hemos tenido que participar, en otras pues nos han pedido asesoramiento y en algunas pues no hemos participado en absoluto, pero para desgracia nuestra, porque ha habido normas relacionadas con el transporte en las que ni siquiera nos han pedido opinión y bueno, pues no sé, por lo menos nos hubiera gustado poder estropearlas un poco más. Nosotros tenemos también un papel coordinador en el sector, lo ejercemos un poco en el sentido amplio. Y en ese sentido, por ejemplo, pues se creó un comité de alto nivel. La verdad es que ese comité de alto nivel es donde está representado, digamos, está liderado por el director general de aviación civil. Se ha reunido una única vez, pero sí que ha dado lugar, o sea, estaba previsto que diera lugar a un comité técnico. Este comité técnico más especializado, nos hemos reunido unas 4 veces y como es un foro relativamente amplio, en este comité, pues por ejemplo, está ALA, están diferentes compañías. Lo que hacemos nosotros desde la DEGA también, para no hacer que sea excesivamente amplio y no sea práctico, lo que hacemos es, como ha dicho Javier, luego reunirnos con colectivos individuales, como ha sido el caso del SEPLA, también nos hemos reunido con el COPAC, en fin, con todos los que creemos que tienen un papel relevante en la aviación, que nos pueden ayudar, pues para intentar coordinar a todo el sector y ir avanzando, ¿no? Por ejemplo, en este comité directamente no está Sanidad, por ejemplo, pero es obvio que Sanidad tiene un papel fundamental. Pues bueno, tenemos reuniones específicas con Sanidad porque ellos realmente están muy saturados, tampoco pueden estar atendiendo a todos los comités en los que probablemente sería necesaria su presencia. Entonces lo que hacemos es intentar adecuarnos a cuando ellos pueden, pues nos reunimos con ellos y luego a su vez nosotros coordinamos con el sector las diferentes posturas. ¿Qué estamos haciendo ahora actualmente? Porque ahora, digamos que realmente nosotros en lo que es la recuperación todavía no hemos empezado a trabajar. Se habla mucho de la recuperación, pero yo creo que todavía estamos en la fase, como me parece que la llama OACI, la fase de reanudación, efectivamente. Efectivamente, yo creo que ahora mismo lo que estamos todos es en esa fase de reanudación y luego tendrá que empezar la de verdadera recuperación. En esta fase de reanudación, una de las cuestiones que más se esperaba eran las guías de EASA. Hemos estado durante unas semanas todos esperando. Por fin las tenemos. Chema ha dado un repaso muy claro de cómo ha sido la creación y los distintos grupos de trabajo que en el seno de EASA pues, se han creado para poder tener esta regulación, no es regulación, estas recomendaciones. Con anterioridad también hubo unas especies de directrices o recomendaciones de la Comisión Europea y con ese cuerpo de recomendaciones nosotros ahora lo que estamos haciendo es, o nuestra idea, porque así nos lo ha pedido el Gobierno, es crear un cuerpo normativo, crear una norma que muy probablemente ya será una norma que se ponga en marcha o que permanezca después de que se pase ya el estado de alarma, es decir, no sabemos si va a haber una norma previa, una típica orden de este momento que lo haga, pero en principio lo que sí que está claro es que habrá seguro una norma posterior, con el rango que tenga que tener, en la que la idea es que las directrices estas de ASA y del ECDC, digamos que sean hacerlas obligatorias en España con las necesarias adaptaciones. Las directrices, algunas son directamente
incorporables a nuestra normativa o se pueden incorporar fácilmente, otras requieren que el gobierno se pronuncie sobre ciertas cuestiones, ¿no? ¿Va a haber un control de temperatura a la entrada de los terminales o no va a haberlo? Pues eso hay que decidirlo y pronunciarse al respecto, y algunas cuestiones adicionales. Eso es lo que estamos trabajando principalmente en este momento, o sea, estamos ahora en ello. La idea es tener esa norma lo antes posible, y cuando eso lo tengamos y, digamos, podamos decir que ya esas normas las vamos a hacer obligatorias de obligado cumplimiento en España, la idea es que sea el Comité Español de Facilitación del Transporte Aéreo, un órgano donde participan muchos otros y en donde se coordinará probablemente pues, lo que es toda la implementación de las medidas, porque obviamente la norma dirá que hay que hacerlas, pero luego pues tendrá su evolución, efectivamente, como se han mencionado otros ponentes. Esto es una cosa que está viva, que va a requerir la evolución, que va a requerir cambios y que habrá que, a medida que se vaya recuperando realmente o en función de cómo las cuestiones que vayan pudiendo descubrirse acerca del virus, pues probablemente haya que modificar el alcance de las directrices, habrá cuestiones que a lo mejor se pueden ir relajando, y ese es un poco el trabajo que tendrá el Comité Español de Facilitación, ¿no? Poder seguir la evolución de eso. ¿Qué haremos nosotros entonces? Bueno, pues nosotros entonces empezaremos a trabajar ya en la recuperación, que seguramente va a requerir muchos tipos de medidas. Nosotros desde la DGAP participamos en muchos foros también dentro de la Unión Europea, donde se coordinan posturas de los distintos estados pues con respecto a cuestiones que afectan, muchas de ellas que afectan también directamente a los colectivos de pilotos, de tripulantes, pues cuestiones pues como que afectan a las licencias, etcétera. Bueno, pues todo eso, algunas veces las decisiones que se toman a nivel europeo y hay que participar dando la visión del Estado para intentar encontrar los consensos entre estados y que al final una norma pues salga adelante. Pues eso también lo haremos. Y bueno, esto es un poco lo que estamos haciendo y lo que pretendemos hacer. Esto en cuanto a lo que hace la DGAC, y luego simplemente pues respecto a algunas de las cuestiones que se han ya puesto de manifiesto en este seminario, yo simplemente quería hacer una cuestión, porque a veces me ha parecido, no sé, me parece a veces que como que cada vez que hablamos en el sector nos empeñamos en demostrar que el transporte es seguro, cosa que es bueno, pero yo creo que es importante no perder de vista, y a lo mejor soy el único que tenga esta percepción, ¿no? Es importante no perder de vista que el transporte aéreo no ha parado porque se considere que los aviones no sean seguros o porque el público tenga miedo a volar. O sea, realmente esta crisis la ha provocado una crisis de movilidad, es decir, que a la gente no se le ha dejado moverse, o simplemente muchas de las cuestiones por las cuales la gente se mueve han parado, con lo cual ya no tiene sentido ir yo qué sé, no tiene sentido que yo me vaya a París si no voy a poder ver el Louvre, no voy a poder ver nada, ni voy a poder moverme de mi casa, pues entonces no voy, ¿no? Como eso ha pasado en todo, en las empresas, en todo. Es decir, esta crisis sobre todo es una crisis de movilidad, ha parado a la gente, las decisiones de los gobiernos les han dejado en cuarentenas, en cosas así, y por tanto, pues el transporte ha tenido que parar porque prácticamente no tenía sentido, ¿no? En España en particular, desde el inicio de la crisis, solo ha habido una prohibición a volar, que fue la que se puso con Italia, ¿no? Con Italia sí que se puso una prohibición de vuelos que llegaban, cuando Sanidad consideró que casi todos los casos que se habían cuando se inició la crisis venían, o buena parte venían de Italia. Entonces esa estuvo vigente un tiempo y luego se quitó. Actualmente, como tal, no hay prohibición a los vuelos, y lo que hay son es decir, se obliga a la gente que viene en esos vuelos a que lo haga por unos motivos específicos, muy reducidos, y por tanto, evidentemente a las compañías pues no les resulta rentable, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante entender esto, lo cual obviamente no es óbice para decir, oye, cuanto más seguro sea el avión, mejor, y antes podremos recuperar la confianza de los pasajeros, que obviamente ahora mismo pues la han perdido en muchas de las cosas que antes hacíamos habitualmente. Seguramente no tendrán confianza en ir a un cine, seguramente no tendrán confianza en ir a una discoteca, no tendrán confianza en sentarse muchos en la terraza de un bar y, por supuesto, meterse en un avión. Pero eso es otro tema, y yo creo que es importante no perder de vista que la crisis
es una crisis no provocada por la aviación y bueno, simplemente es un poquito lo que quería decir para como introducción a este debate y ahora yo creo que lo mejor es que nos hagan preguntas, que va a ser lo más interesante. Así que por mi parte esto sería todo. Muchas gracias. Perfecto, David. Pues sí, muchas gracias y interesante punto de vista. Es verdad que ese parece que no se ha hablado nunca, es cierto. Pues nada, pues si os parece vamos a ir empezando con las preguntas, ¿vale? Como os decía, o podéis enviarlas por chat escritas o si queréis intervenir, ponéis en el chat que queréis intervenir y yo os voy dando paso, ¿vale? De momento, como hay aquí alguna, pues voy a empezar, ¿vale? Eso es. La primera que ha llegado es de Joaquín Servián, que nos dice, una de las mayores preocupaciones que tengo es la situación del vuelo de Iberexpress a Lanzarote. ¿Cómo lo veis? Bueno, pues empiezo yo, si queréis. Yo creo que una de las cosas de ese vuelo, ¿no?, es la demostración que los protocolos funcionan, ¿no? Entonces, en cuanto se supo precisamente de esa situación, se activaron los protocolos y ahora mismo todavía está en proceso, hay una serie de pasajeros en cuarentena y yo creo que eso precisamente lo que demuestra, y lo hablábamos antes, es que aquí esto no es una cosa exclusivamente de las compañías aéreas, sino que todo empieza ya por la responsabilidad individual de cada ciudadano, ¿no? Por supuesto, de si tiene posibilidad de tener el COVID-19, que ni siquiera se le ocurre volar, que luego si lo hace, entonces que lo hagan todas las condiciones, con mascarilla y otra serie de cosas. Luego los aeropuertos tienen un rol que jugar y yo creo que si esto nos enseña algo, es que precisamente los protocolos tienen varias capas de mitigación y, sobre todo, que es importante que aquí no pensemos que solo una parte de la cadena va a poder resolver la situación, sino que es la combinación de todos los que nos dedicamos a esto, empezando por la propia responsabilidad individual de cada viajero. Sí, yo creo que uno de los temas aquí en cuanto a aeropuertos es el tema de ver si se va o no se va a instalar, ¿no?, el tema de los medidores de temperatura, ¿no? Porque parece que este pasajero sí que iba con fiebre. Pero bueno, esto lógicamente ya sabemos que los medios de comunicación pues transmiten lo que transmiten. Nos decía, que os he cortado la pregunta a medias porque luego nos decía aquí Joaquín, nos decía que lo digo porque si después de dejarme la piel convenciendo amigos y familia de que es segurísimo volar y que es casi imposible contagiarse, si ahora sale que el vuelo Lanzarote sale algún contagiado más, pues se iría al traste toda la intención de convicción. Claro, habrá que esperar el seguimiento, ¿no? El seguimiento de estos pasajeros. Imagino que hasta dentro de una semana por lo menos, pues no sabremos la confirmación de si a día de hoy lo que tenemos es por escrito en el protocolo que hemos dicho es que no hay constatación de contagios en el avión. Entonces, bueno, veremos a ver, porque está haciendo el seguimiento, si no estoy mal informado, de los pasajeros que estaban en los asientos colindantes, o sea que habrá que ver los resultados. Tener en mente que este no es el primer caso de pasajero infectado que haya viajado a bordo de un avión y ni siquiera es el vuelo de mayor duración en el que ha viajado alguien que estuviera infectado con COVID-19. No es más que un caso más. La realidad es que no se puede apostar cómo van a ser los resultados de los test porque no sabemos cuál ha sido su comportamiento personal. Una persona que se salta la regla de forma consciente puede haberse saltado otra serie de normas. Entonces, no se puede saber con absoluta certeza. Pero lo que sí que es cierto es que si se siguen las normas, incluso si se da el caso de que hubiera una persona infectada a bordo, la posibilidad de contagio es muy baja, muy, muy baja. Y yo creo que eso es importante lo que dice Jesús. De hecho, el primer caso de COVID-19 que ha pasado en Canadá era un pasajero que voló desde Wuhan hasta Toronto vía Guangzhou, un vuelo de 15 horas, de 150 pasajeros y después se hicieron las pruebas, solamente su mujer estuvo contagiada. Entonces yo creo que es importante también, lo único seguro al 100% en la vida, como decía Benjamin Franklin, es la muerte y los impuestos, ¿no? Realmente lo que estamos hablando es de mitigar la posibilidad, ¿no?, y mitigar los riesgos, que es algo que precisamente la aviación pues sabemos hacer muy bien, ¿no? Y dicho esto, también me gustaría un poco recordar que no tenemos que olvidar la seguridad operacional. Ahora mismo, en esa reanudación, ¿no?, como decía David, en muchos casos tenemos, digamos, operaciones que llevan 2 meses o más sin realizarse. Entonces, la bioseguridad es muy importante, pero casi el mayor riesgo que vamos a tener que hacer frente es cómo hacer frente a esa reanudación de haber estado pues más de 2 meses sin operar y además, en algunos casos,
con protocolos, digamos, de operación algo distintos a los que había, ¿no? Y no olvidar entonces la seguridad operacional, que es el pilar en el que se basa todo. Perfecto, gracias. Vamos a otra pregunta porque empiezan a crecer. Sí. Virginia Castelvis nos pregunta, buenos días, trabajo en una empresa charter. Hemos volado durante el COVID. Tengo compañeros que han dado positivo en el COVID. Veo que hablamos de aviones más grandes, pero ¿cuál es la seguridad en aviones más pequeños tipo Citation o Challengers? O sea, aviación ejecutiva. Dice, ¿se puede obligar a un pasajero a ponerse la mascarilla porque los pasajeros VIP es muy difícil que se las dejen puestas? ¿Quién la contesta? No sé si a nivel de la autoridad, José María, no sé si a nivel AESA hay algún tipo de, o David Benito, a nivel de aviación ejecutiva. Bueno, sí, si me permites, vamos, yo no sé decir exactamente, o sea, no soy experto en los sistemas del avión en sí mismo, no sé exactamente si los aviones pequeños pues tendrán las mismas, la verdad es que yo no lo sé, sinceramente esa parte no la sé. Respecto a la otra parte, que es la parte normativa de si se le puede obligar al pasajero, es un tema también curioso que es decir, una de las cuestiones que nos suscitaba es decir, bueno, yo puedo poner una norma que sea, por ejemplo, ahora mismo en España es obligatorio el uso de mascarillas en los medios de transporte, entre ellos el avión. También, y nuestra idea es mantener esa obligatoriedad ahora mismo está en una orden de sanidad. Cuando se acabe el estado de alarma, todas esas órdenes decaen automáticamente, o casi todas tienen una condición que dice que una vez que se acabe el estado de alarma, esas órdenes decaen. ¿Qué es lo que probablemente pasará? Pues que entonces el gobierno hará una serie de reales decretos, probablemente, que hagan la transición entre lo que tenemos ahora en estado de alarma y lo que quede después vivo, entre comillas, ¿no? Y una de esas seguro va a ser el uso de mascarillas. EASA lo recomienda y nosotros diremos que en el transporte es obligatorio. Ahora bien, según yo he consultado a los jurídicos de la casa, ¿no? Me dicen, porque digo, bueno, ¿y eso hasta qué punto es obligatorio? Es decir, dentro de la aeronave, ¿hasta qué punto es obligatorio? Dicen, bueno, en teoría, la norma que tú pones obligatoria en España aplica mientras estés en territorio español o en espacio aéreo español. A partir de ahí luego ya, pues ya no. Con lo cual, pues bueno, es decir, que ahí por lo menos hasta que salgas de territorio aéreo español o de espacio aéreo español, en teoría le puedes obligar al señor a que la lleve puesta. Luego ya pues dependerá un poco de los procedimientos de la compañía y de lo que ellos pongan en marcha. Y luego cuando lleguen al otro país, pues lo que en el otro país tengan en vigor, ¿no? Perfecto. Gracias, David. Una pregunta para Jesús. Si os pido, por favor, las preguntas que sean de intervención, que ahora os iré pasando, las preguntas que sean de voz, que sean, por favor, concretas y cortitas, porque si no nos da tiempo a atender a todo el mundo. Alejandro Miranda, pregunta para ti, Jesús. La renovación total del aire sin recirculación sería selectando el Pack Flow en High. Corrígeme si me equivoco. Gracias. Te equivocas. La renovación total del aire se produce entre 2 y 3 minutos con flows normal, habitualmente. No está, al menos en los aviones de Airbus que operamos en Iberia, no está recomendada por Airbus la selección de high. Entre otras cosas porque la renovación de la que hablamos del 100% del aire, incluyendo todo el aire que se recircula, se produce entre 2 y 3 minutos con el pack flow en low. Sí estamos desrecomendando el uso de flow low. En Iberia, de hecho, lo hemos cancelado, el uso de flow low durante esta época de COVID. Y también tened en mente que si seleccionamos high de una manera continua, estamos estresando los sistemas de recirculación del aire y de acondicionamiento del avión, de modo que hacemos más probable su fallo. Y es uno de los elementos que tenemos que preservar. En Iberia estamos preservando la integridad absoluta de elementos y componentes, todos los elementos y componentes que tengan que ver con todos estos sistemas, un montón de ellos. Pero aún así, nuestra responsabilidad como pilotos es utilizarlos de la mejor manera y evitar fallos. Y eso, entre otras cosas, es responsabilidad nuestra.
Habría que consultar a cada fabricante para ver el efecto del uso continuado de HAI sobre sus sistemas. Ya os digo, no conozco Boeing, no conozco otros equipos en ese detalle, pero en Airbus os digo que no está recomendado la selección HAI continua y la renovación del aire se produce al ritmo del que estamos hablando en flow normal o auto, en función del tipo de avión. Perfecto, gracias Jesús. Una pregunta para David. Tras la resolución de la exención de las licencias por 4 meses, ¿qué validez tendrán las verificaciones de competencia? ¿12 meses o lo que reste de la fecha inicial de expiración de la licencia? Gracias, Javier. Bueno, pues en este caso tendría que dar la palabra a la agencia en la normativa que, bueno, como sabéis, la agencia es la que realiza todos los trámites de licencias y ellos son los que proponen la normativa en este caso. Entonces, no lo sé si Chema lo conoce en particular o si todavía, pero bueno, en cualquier caso, si no lo conociera Chema, yo lo que haría es apuntarme la pregunta en particular, como la tengo ahí en el chat, y se la pasamos a ver qué tiene pensada la agencia o si lo están coordinando a nivel europeo. En este caso, si van a hacer una cuestión coordinada europeo para dar una respuesta similar en todos los casos. Eso no sé si Chema podrá ampliar un poco más. Vamos a ver, yo entiendo que estaba coordinado a nivel europeo, es decir, que en el modelo de exenciones que pasó EASA esto se contemplaba. Lo que no sé es en qué sentido, porque no he estado siguiendo los temas concretos, en particular el tema concreto de licencias, pero tomo nota y lo pregunto a nuestra unidad de licencias y le puedo pasar luego a Javier la respuesta para que te la haga llegar. Sí, pues esto, si queréis, lo que podemos hacer, María, si tú puedes coger nota de las preguntas que nos queden pendientes y luego pues la difundimos en algún tipo de correo o similar. Vale, perfecto. Vale, pues continuamos. De Chomin para todos. Perdona Javier, falta Pablo Puche antes, que dice que le gustaría intervenir, pero no ha concretado su pregunta. Quizá la quiera hacer pues con el vídeo y hablando. Correcto, gracias, que me lo he saltado. Pablo Puche, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Me oís? Sí, perfectamente. Ah, estupendo. Bueno, soy Pablo Puche, me conocéis, bastantes de vosotros me conocéis. Muchas gracias por todo, quiero ser lo más breve posible. Yo no he parado de volar y a lo mejor tal vez mi experiencia os pueda ser de alguna utilidad. Trabajo en Hi-Fly y estoy haciendo vuelos de carga con el 340, soy comandante del 340, con el 340 a China, estoy volando continuamente y además por mi trabajo me posicionan mucho. Entonces, he estado desde que se cerró España, he estado volando, me sacaron vía Air France, no, perdón, Lufthansa. Tuve que salir de Madrid hacia Lisboa a través de Frankfurt. La mayoría de los vuelos que estoy haciendo en posición los hago a través de Frankfurt. Frankfurt está funcionando, da mucha pena cuando llegas en España y ves en Barajas que hay una sola pantallita de vuelos y caben todos los vuelos que hay en el día y llegas a Frankfurt y hay 20 pantallas llenas de vuelos. Mi experiencia es que yo he estado volando en Air France, en Lufthansa, con los aviones llenos. Hubo una temporada al principio donde no era obligatorio la mascarilla, ahora ya es obligatorio, pero he volado, por ejemplo, Air France, los auxiliares volando tranquilamente en el avión sin mascarilla. Y tal, ahora creo que lo están poniendo por AESA, está obligatorio que todos tienen que llevar mascarilla. Otra cosa, respondiendo también, hablando de lo que comentaba Jesús Hélices, nosotros ponemos el avión en low también, lo importante en el avión no es quizá el flow, sino los filtros, los famosos filtros EPA, que nosotros tenemos una circular de Airbus, donde nos habla de la cantidad de partículas que es capaz de filtrar los filtros EPA. Entonces nosotros ahora tenemos, por ejemplo, los 340 configurados para carga y solamente hemos dejado la business. Al contrario que Iberia, hemos quitado todos los asientos del avión
y solamente la business porque volamos 15 personas y los 15, aparte del crew rest, los 15 vamos todos en business y el resto es todo para carga. Entonces volamos con los packs en low por recomendación de Airbus y tal, que no, efectivamente, como dice Jesús, lo de volar en high es estresante para el sistema y no hay por qué. Y toda la cabina se renueva en 3 minutos, también en low. Y no hemos tenido más que un solo caso de contagio y llevamos volando, bueno, está volando por todas partes, en Wuhan, en Shanghai, nosotros volamos por todo el mundo, que por cierto da mucha pena porque yo he estado pues, en Atlanta, en Montreal, ahora mismo estoy en Lisboa, aunque veáis este fondo que me he puesto. Y bueno, la diferencia he estado también en Frankfurt, he estado en Marsella, que vamos repartiendo, haciendo vuelos humanitarios. En fin, no quiero tampoco ser muy pesado y extenderme y dejar sitio para los demás. Si creéis que estoy hablando demasiado, ya me paráis. Y la diferencia que he visto es abismal en cuanto a que España es demasiado restrictiva. He visto mucha más libertad en todo el mundo, te mueves mucho más. De hecho, estamos compartiendo en los hoteles, hay sitios donde te suben la comida a la habitación y hay otros sitios donde, la mayoría de los sitios donde incluso puedes comer con el resto de pilotos en los restaurantes y no ha habido casos de contagio. Estamos también haciendo vuelos de repatriación. Bueno, ahora ya no tantos, pero al principio sí hemos hecho muchos. Pablo, te voy a pedir sí. concreción porque es que las preguntas empiezan a hacer muchas. Y lo último que digo, que los vuelos de repatriación solo ha habido un caso de un piloto que se haya contagiado. Y nada más, agradeceros esta oportunidad y desearos lo mejor de lo mejor a todos. Muchas gracias, Pablo. Pues vamos a continuar. De Chomin, ¿cómo se va a tratar la seguridad operacional después de tanto tiempo sin volar? ¿Se va a crear alguna guía de piloto para el piloto similar? No sé si Jesús le podrías contestar tú. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, Javi? ¿Puedes reformularla? ¿Cómo se va a tratar la seguridad operacional después de tanto tiempo sin volar? ¿Se va a crear alguna guía para el piloto similar? Cada compañía tendrá que hacerlo de acuerdo a lo que haga sus análisis de SMS, evidentemente. Tener en principio en mente que la situación que estamos viviendo no es una situación desconocida para nosotros. Todos tenemos constancia de montones de compañeros que han estado en bajas prolongadas y han vuelto a volar. Y han vuelto a volar con toda la seguridad. Esto será una cosa semejante, pero más extensa. Básicamente, formación. Es lo que necesitamos todos para volver a volar. Entonces, se harán, al menos en Iberia, varias líneas de acción que partan desde la Dirección de Entrenamiento de Tripulaciones, proporcionará instrucción adicional, por supuesto, instrucción para recuperación de la experiencia reciente. La Dirección de Operaciones de Vuelo hará también sus formaciones para recuperar la capacidad de operación normal y la difusión de las variaciones de los procedimientos y protocolos que se hayan introducido a lo largo de esta pandemia, que ha tocado evidentemente muchos puntos de la operación. Total, simplemente formación, formación, formación. Perfecto, gracias Jesús. Chema, ¿querías decir algo? Sí, quería comentar que desde EASA también se está haciendo énfasis en la utilización de los sistemas de gestión de la seguridad como herramienta apropiada para gestionar aparte de los riesgos habituales, los riesgos específicos correspondientes a una situación de este tipo. Es una herramienta que es capaz perfectamente de identificar estos nuevos riesgos y poder encajar medidas de mitigación adecuadas. Por lo tanto, esa es la herramienta para poder gestionar adecuadamente esos riesgos. Gracias, Chema, gracias, Jesús. Continuamos. Dave nos pone una, pero yo creo que Dave, si puedes escribirla
concretando un poco más, porque dice que respecto a la normativa que va a permanecer una vez finalizada la crisis y el estado de alarma, ¿podríais dar algunas pinceladas de qué tipo de medidas se van a adaptar en los vuelos, aeropuertos, manera de funcionar, etcétera? Yo creo que es un poco todo lo que hemos estado hablando. Si la quieres reformular preguntando a lo mejor más específicamente qué puntos son y mientras vamos haciendo otras. Otro por aquí. Las directrices de ASA recomiendan que se establezcan canales diferenciados para los tripulantes y pasajeros. ¿Se está aplicando esto en Barajas? Creo entender que pasamos el control de seguridad por el mismo filtro que los pasajeros. No sé si David o Chema podríais contestar. Bueno, ahí lo que sí es, ciertamente sí que teníamos intención de incorporar esta recomendación en la norma. O sea, de hecho, vamos, la mayor parte de las cosas que se salen en la recomendación se van a incorporar en la norma, intentando ponerlas simplificadas o intentando, y luego en algunos casos lo que vamos a hacer es explicar algunas de ellas o dar algún dato adicional porque la norma a lo mejor, la recomendación pues necesita que se implante de una forma concreta y que el Estado decida cómo lo va a hacer en ese particular. Pero la idea es coger todas y esta también. O sea que en principio nuestra idea sí es incorporarla. Desconozco ahora mismo cómo lo esté haciendo AENA, que es el principal gestor en España. No sé cómo lo está haciendo. También es verdad que ahora mismo probablemente en la situación hay muy pocos vuelos y la situación es un poco excepcional en el sentido de que probablemente no están poniendo en marcha todo lo que tengan previsto de momento, pero la idea sí es que los flujos sean separados, que se habilite uno para tripulantes específico. Gracias, David. Segunda pregunta de Santiago Benítez. ¿Cuándo se consideraría que tendrían que terminarse las excepciones al artículo 71.1 de la regulación europea? ¿Se adoptará esta decisión a propuesta nacional o a nivel europeo? Bueno, las exenciones se han otorgado por un periodo de tiempo específico, no son indefinidas. Entonces, cuando ese tiempo acabe, se acabe la exención, a menos que persistiesen las circunstancias que la han originado y entonces habría que analizar la viabilidad de conceder una nueva exención. Pero en principio la situación parece que está evolucionando de manera que la mayoría de esas exenciones probablemente no vayan a ser necesarias y cuando llegue la fecha de su vencimiento ya no sean necesarias. Sí que es posible que en estos primeros tiempos se produzcan situaciones puntuales de picos de trabajo, por ejemplo, pues en simuladores, cuando hay mucha gente que ha estado pendiente de hacer la correspondiente verificación, o en médicos examinadores o reconocimientos médicos, igualmente cuando eso se ha prorrogado automáticamente y haya mucha gente que necesite hacerlo a la vez. Entonces, si hay puntualmente alguna necesidad, pues ya se vería la posibilidad de extenderlo. Pero en principio, las circunstancias que dieron lugar a su otorgamiento se supone que ya no van a persistir. Gracias, Chema. Nos preguntan, también nos identifica aquí, ¿se están estableciendo algunas limitaciones al equipaje de mano? No sé si Jesús, tú sabes sobre el tema. Yo por la parte que concierne a la regulación que estamos preparando, en lo que es las recomendaciones de ASA, sí dice que se recomienda que se minimice el equipaje de mano. Esto es un poco lo que viene a decir y viene a pedir un poco que se incentive minimizar el equipaje de mano. En la parte que a nosotros nos corresponde, pues recuerdo que cuando antes de que se produjeran las directrices, antes de que ASA dijera diera a conocer las directrices públicamente, las repartió también entre los diferentes estados y para que pudieran dar opiniones y los stakeholders,
Y nosotros estuvimos discutiendo una sesión que estuvimos con AESA, nos metimos a fondo para ver exactamente cada cosa. Y este era un tema en el que había discrepancias, porque evidentemente le ves ventajas e inconvenientes. Todo tiene sus ventajas e inconvenientes. Pero bueno, finalmente AESA salió con la recomendación. Entonces nosotros, en principio, pues sí que no sabemos muy bien cómo recogerla, si la tomaremos como un mandato, por así decir, porque no es fácil. O sea, digamos que la recomendación tampoco es que diga que no vayas a tener la posibilidad de llevar equipaje de mano, sino que, bueno, que en la medida de lo posible lo minimices. Yo creo que se refieren más bien a pues los típicos bultos muy voluminosos que dificultan el embarque, que hacen que los TCPs tengan que estar forzando a veces para intentar meter esto, ¿no? Evitar la manipulación en general de los compartimentos de la carga encima de los pasajeros, etcétera, pues por parte de los pasajeros. O sea, es un poco intentar eso, agilizar también los procesos de embarque. Entonces nosotros tenemos que estudiar un poco cómo trasladamos esa recomendación a la normativa, pero que tampoco sea que parezca que es que estamos diciendo que no se puede llevar equipaje de mano. Yo no creo que es el objeto, sino que, bueno, es un poco intentar que se haga o minimizarlo, por así decir. Yo sí Gracias, puedo David. un poco a lo que dice David. Yo creo que es importante aquí también tener en cuenta el consumidor, ¿no? El viajero, ¿no? Y ahí hay dos cosas que yo creo que hay que mencionar. Una, se supone que este es un virus que se contagia persona a persona, con lo cual muchas de las medidas de mitigación son precisamente evitar el mayor número de contactos persona a persona, ¿no? Entonces, y hablando específicamente del corto y medio radio, ¿vale? El largo radio es otra dinámica, pero en el corto y medio radio hoy en día ya, digamos, una inmensa mayoría de la gente ni siquiera pasa por el check-in porque tiene su tarjeta de embarque en el móvil y se va directamente a la puerta de embarque. El obligar de alguna forma que la gente tenga que facturar, pues ya haría que hubiese una interacción más, ¿no? Entre viajero y la persona de check-in, por ejemplo, con lo cual es un poco hay que valorarlo, ¿no? Pero luego, y más importante, está también la propia, digamos, intención del consumidor, ¿no? Y en general, en un entorno como el que estamos, yo creo que ya normalmente la gente no pues prefiere ir siempre con su equipaje de mano en vez de incluso que se le baje a la bodega, pero el obligar, digamos, a los consumidores que entonces se tuviesen que ir al check-in, dejar el equipaje y luego entonces recogerlo en el aeropuerto de destino sin saber quién ha tocado y todo eso, yo creo que eso sería difícilmente asumible por parte de los consumidores, con lo cual yo creo que una cosa es una recomendación, que es en lo que va EASA, y entonces, pero es de muy difícil implementación ir más allá que la recomendación, además de que esa recomendación para determinados segmentos de negocio puede tener incluso efectos contraproducentes en cuanto a lo que se quiere evitar, ¿no? Que es la posibilidad de contagios. Gracias, Javier. Vamos a seguir, vamos a con la siguiente. Bueno, José Manuel Palmeiro nos pregunta: buenos días, ¿se han planteado hacer test a las tripulaciones y qué efecto tendría sobre hacer un estudio del impacto de la exposición al virus? Bueno, yo creo que eso es por un poco decisión de cada compañía, ¿no? Cada compañía está decidiendo si realiza los test. Hay compañías que sí lo están realizando todo su personal y yo creo que eso, no sé si a nivel de aviación civil o AESA estáis pensando en algo de ello, pero yo creo que a día de hoy es a nivel de compañía, ¿no? A nivel de DGAC, no estamos pensándolo. En las recomendaciones de momento no se recomiendan los test. Es verdad que nosotros pensamos a lo mejor más en todo tanto tripulaciones, pero también en el público en general. Digamos que de momento en las recomendaciones no se veía que fuera un sistema de momento todavía suficientemente fiable. O sea, es decir, los test que son fiables tardan mucho tiempo, y los rápidos pues no son suficientes, no tienen la fiabilidad suficiente. Creo que la versión definitiva, o sea, digamos que hay otro ámbito en el que también se están haciendo o han salido ya publicadas recomendaciones, que es más amplio que el de EASA, que es la OACI, la Organización de Aviación Civil Internacional. Ayer creo que sacó la versión definitiva de unas guías también muy parecidas, son equivalentes, digamos, pero con digamos que quieren ser algo más, un paraguas más para todo el mundo, para todos los países. Y creo que tampoco lo recomiendan, o sea, ni siquiera en esas tampoco, no. De momento no se recomienda.
Otra cosa es que evolucione y que pues haya nuevos test más fiables, test rápidos más fiables o lo que sea, y que eso se pueda cambiar, pero hoy por hoy no lo contemplamos. Perfecto, gracias. Nos preguntan, ¿sería obligatoria la desinfección del avión después de cada sector, cada vuelo? Bueno, lo que establece las recomendaciones de ASA al respecto, que no solamente son recomendaciones, luego, por ejemplo, hace una referencia a unas directrices de limpieza y desinfectado de aviones para el COVID-19, y ahí, por ejemplo, establece, ¿no?, que eso solamente habría que hacerlo en uno de dos casos. En los casos en que el vuelo venga procedente de un país que se haya determinado como de riesgo, ¿no?, o otro es el caso en que haya habido un caso confirmado a bordo, ¿no? Entonces, fuera de esos casos, lo que recomienda es la limpieza y desinfección regular, ¿no? Y ahí hay distintos ya productos y métodos en el mercado que pueden garantizar incluso pues esterilidades de 24 horas o más, ¿no? Y ahí entonces cada compañía irá eligiendo precisamente los procedimientos, ¿no?, operativos que más le encajan con su modelo, siempre respetando todas las recomendaciones y garantizando siempre la mitigación de las posibilidades de contagio. Gracias, Javier. Nos pregunta Carlos Rudolf, alumno de curso de transportes de ATPL integrado. Nos pregunta si sabemos la opinión sobre la evolución de la contratación de pilotos y la futura demanda de pilotos en los próximos meses, años. No sé si, Javier, tú podrías a lo mejor... Sí, vamos a ver, yo creo que ahora mismo el gran problema que tenemos es que hay una incertidumbre muy grande de cuándo se va a poder volver a recuperar los niveles de demanda que había antes. Hay gente que habla de 2-3 años, ¿no? Y luego esa curva, digamos, puede ir más rápida o más despacio dependiendo de muchas cosas, como decía antes, ¿no? Con lo cual, yo mucho me temo que la oferta tiene que irse adaptando a la demanda. De momento, como dije antes, para este verano estamos hablando que a lo mejor se va a operar entre un 30 y un 50% la capacidad que estaba planeada. Veremos este invierno y veremos luego a continuación. Entonces, bueno, siendo muy incierto, lo que, digamos, parece razonable pensar que esto va a tardar, digamos, unos cuantos años probablemente en recuperarse, y mientras tanto todo eso se va a implicar restricciones en la oferta, al menos a nivel global, ¿no? Y como tal va a depender mucho precisamente de las decisiones que vayan tomando cada una de las compañías en cuanto a cómo van adaptando pues lo que es toda la oferta a esa demanda. Desde luego, lo que todos nos gustaría es que esa demanda se recupere más rápido de lo que están prediciendo y poder entonces volver a los niveles de antes y poder volver entonces a tener continuamente entrando nuevos pilotos, nuevos tripulantes, nuevos empleados, ¿no?, a nuestras compañías. Pero bueno, los anuncios que de momento ya han dado bastantes compañías y compañías bastante grandes son que de momento es probable que hay una desaparición de empleo, ¿no?, en el medio plazo para precisamente adaptarse a ese entorno de demanda bastante menor que antes. Así es. Gracias, Javier. Nos preguntan también dónde podemos encontrar estas guías y directrices de las que habéis hablado. Bueno, pues lo que es de ASA, pues en la página de ASA, luego las guías que hace la agencia ESA, también igual, la página de ESA, y bueno, básicamente ahí podemos encontrar todo. Y luego las de OACI en la página de OACI también. Nos pregunta Sergio Blanco, excepciones del CIMA. Actualmente tenemos 4 meses a partir de la fecha de caducidad. Bueno, supongo que está contestando porque esto es así. Sergio Blanco. Francisco Cruz, pregunta para Javier Gándara. AENA y ENAIRE, ¿qué tipo de descuento han aplicado a las tasas aeroportuarias y de navegación en las aerolíneas? ¿Estos son similares a los proveedores europeos de navegación y de aeropuertos? Bueno, pues digamos que vamos a empezar, digamos, por lo que es ENAIRE, ¿no? ENAIRE y el resto de proveedores de navegación aérea europeos, ¿no?, a través de Eurocontrol y coordinado por Eurocontrol, lo que han establecido es un diferimiento, ¿no?, de varios meses del pago de las tasas de navegación aérea, y con lo cual ayudar a la situación de liquidez, ¿no? Es improbable, yo creo, más o menos, porque incluso a nivel CANSO, ¿no?, que es la organización que coge a todos los proveedores de navegación aérea, ya han contestado a la industria diciendo que ellos también lo están sufriendo, con lo cual es improbable que más allá de diferimientos que hagan reducciones o bonificaciones, ¿no? Entonces, por ahí no creo que haya mucho camino. En lo que se refiere a AENA, de momento, lo único, un poco que en cuanto a tasas aeroportuarias, pues ha hecho sobre todo las tasas de estacionamiento de aeronaves. Ahora las compañías aéreas tenemos la inmensa mayoría de la flota en tierra. Nosotros estimamos en su día que nos estamos gastando en España más de 7 millones de euros al mes
las distintas compañías en tener los aviones estacionados sin estar operando, pues nosotros pedimos la exoneración, ¿no?, temporal y excepcional de esas tasas. Lo más que conseguimos es también un diferimiento para empezar a pagar a partir de octubre sin intereses. Pero bueno, ahora que empezamos, ¿no?, la fase de la desescalada o la reanudación, como ha dicho David, me gusta bastante más esa palabra, por cierto, que la de desescalada, y luego la de recuperación, lo que nosotros pensamos, y de hecho vamos a empezar a trabajar y a pedirlo, es que AENA, en este caso, debería de ayudar a contribuir a esa recuperación, pues con bonificaciones o reducciones en las tasas aeroportuarias para precisamente poder estimular esa demanda vía precios inicialmente, de forma que la gente vuelva a volar, ¿no? Nosotros somos plenamente conscientes que tanto AENA como en aire también han visto completamente mermados sus ingresos porque ya no hay vuelos, pero por otro lado también, bueno, nosotros lo vemos desde el punto de vista de las compañías aéreas, donde más del 90% de nuestros empleados están ahora mismo en una situación de ERTE, tenemos todos un futuro muy incierto, ¿no? Y sin embargo, AENA y Aire, que son total y parcialmente propiedad del Estado, pues no han tenido que tomar alguna de esas medidas tan drásticas como, por ejemplo, tener ERTE a sus empleados, con lo cual lo que nosotros pensamos que ahora toca remar todos juntos y entonces ver de qué forma podemos estimular el tráfico. Ya se ha hecho recientemente, el caso de Thomas Cook, por ejemplo, pues AENA sacó una serie de incentivos comerciales para incentivar la demanda, en este caso a los archipiélagos sobre todo, y pensamos que ahora sería el momento, digamos, de establecer un plan de incentivos comerciales de ese estilo y nosotros vamos a empezar a trabajar con AENA para ver si podemos llegar a una solución que contente a todos y que permita entonces pues hacer lo que todos queremos, que es que cada vez más la demanda se recupere lo más rápido posible. Gracias, Javier. Nos pregunta Iván Gutiérrez si le gustaría conocer si de manera preventiva se debería seleccionar el APU para condicionar la aeronave y empezar a filtrar el aire a través de los filtros antes de empezar el embarque y así tener un aire más saneado dentro de la cabina. También merece mención especial las restricciones en la práctica totalidad de los aeropuertos sobre el uso del APU. Bueno, la norma de EASA no contempla esa actuación por parte de las compañías. Es cierto que se considera que se debe tener el avión ventilado antes de recibir los pasajeros, simplemente. Pero el aire de las pasarelas, el aire que te puede incluir dentro de un avión un equipo externo, no pasa por los filtros EPA. Eso es lo que marca la diferencia. Entonces, estaríamos de alguna manera manteniendo un entorno que, aun siendo seguro, no tendría el mismo nivel de seguridad del que te proporcionan los sistemas de acondicionamiento propios de la aeronave. Dentro de eso ya es decisión de cada compañía. Gracias, Jesús. Sergio Blanco, que preguntaba, aquí ahora especifica la pregunta sobre las exenciones del CIMA. Actualmente tenemos 4 meses a partir de la fecha de caducidad. ¿Qué debemos hacer si tenemos alguna inspección en el extranjero y ven que efectivamente tenemos el reconocimiento caducado? Chema. Sí, OASI ha establecido un procedimiento especial de notificación de diferencias para que los estados notifiquen este tipo de medidas que se han estado tomando con motivo de la paralización causada por el COVID-19 para evitar que se pasase el sistema de transporte aéreo. Entonces, la autoridad de cualquier país que te pueda hacer esa